Listo, ya la estamos grabando. Okay. Muchas gracias, Dylan, por la ayuda en la tecnología. Bueno, hoy vamos a abarcar el tema de mecánica pulmonar. Esta es la primera clase de ventilación y pues trae las bases de lo que representa la fisiología aplicada al recién nacido. Y lo primero que les quiero comentar es que vamos a dividir la respiración como tal en el acto de entrar y sacar el aire a los pulmones y el intercambio gaseoso. Vamos a hablar primero de lo que es respirar y que compromete meramente al acto de meter y sacar el aire dentro y fuera de los pulmones. Y esto se va a poder dar gracias a las propiedades físicas y a las propiedades mecánicas de los tejidos pulmonares. Y bueno, para poder entender cómo es que se da este fenómeno de que el gas entre y salga de los pulmones, tenemos primero que hablar de lo que corresponde a los volúmenes pulmonares. Y ahí les pongo el volumen tidal o volumen circulante, es la cantidad de aire que entra y que sale en cada respiración. Y el valor para el recién nacido va de 3 a 6 mililitros por kilo. Esto es muy importante que nos lo aprendamos porque cuando hablemos de ventilación por volumen, precisamente son esos valores los que tenemos que tener en mente para programar nuestro ventilador. El siguiente volumen es el volumen residual y este volumen es el que a los recién nacidos les ayuda a mantener sus alvéolos abiertos y por eso es el volumen que todos los neonatólogos debemos amar y al que nunca debemos olvidar. Este sí es el primer amor con el que ustedes se van a encontrar en lo que respecta a la ventilación mecánica. Y como les decía, es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración forzada. O sea, después de que hemos hecho un súper esfuerzo para sacar todo el aire, el que se quede y evita que los pulmones se colapsen es ese, el volumen residual. Y el valor es de 40 mililitros totales. Luego sigue el volumen de reserva inspiratoria y este es el volumen de aire o la cantidad de aire que puede inspirarse después de una inspiración normal. Es extra el volumen tidal y este es el que nos ayuda en los casos pues, de que tenemos necesidades respiratorias aumentadas, por ejemplo, cuando corremos o cuando hacemos un gran esfuerzo. Y el valor corresponde a 64 mililitros totales, máximo. Y tenemos un volumen de reserva expiratoria, así que todo lo que entra es también todo lo que debe de salir y este corresponde al volumen que puede expirarse de una expiración normal y corresponde a 40 mililitros totales. Y el volumen pulmonar total, pues es la cantidad máxima de aire que puede entrar o salir de los pulmones y pues es la suma de todos los demás y corresponde a un valor máximo de 160 mililitros. Ahora, las capacidades pulmonares es la suma de dos o más volúmenes y entonces vamos a tener como primera a la capacidad funcional residual. Y fíjense que esta capacidad involucra precisamente al volumen residual, este que les dije que era el primer amor de los neonatólogos, aquí está. Y es bien importante porque esto es lo que le va a ayudar al recién nacido y sobre todo al recién nacido prematuro a establecer una función respiratoria adecuada. Entonces, la capacidad funcional residual involucra al volumen de reserva expiratoria y al volumen residual. ¿Sí? Y esta capacidad es la que nosotros favorecemos cuando le ponemos PEP al ventilador o cuando utilizamos el CPAP. La capacidad inspiratoria, por el contrario, es el volumen tidal, o sea, lo que entra más el volumen de reserva inspiratoria, o sea, lo que podemos inspirar de más. Después tenemos a la capacidad vital, que corresponde al volumen de reserva inspiratoria y al volumen de reserva expiratoria. Y esto es parte de lo que les platicaba en la reserva inspiratoria. Cuando tenemos una necesidad incrementada de oxigenar los pulmones o de sacar el CO2, como cuando hacemos ejercicio, entonces hacemos uso de esa capacidad vital. Y bueno, la capacidad pulmonar total pues es la suma de todos los volúmenes pulmonares y es el volumen máximo al cual pueden expandirse los pulmones en un esfuerzo respiratorio máximo y corresponde a la capacidad vital más el volumen residual. Y aquí tenemos la gráfica y lo vamos a ir señalando. Este que dice TB es el volumen tidal o volumen circulante y les había comentado que es la cantidad de aire que puede entrar y salir en una respiración normal.
Después tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es aquel volumen de gas que podemos sacar cuando expiramos así a nuestro máximo. Y fíjense que aquí por debajo de la reserva expiratoria queda precisamente el volumen residual, que les digo es esa cantidad de aire que jamás se va a salir de los pulmones y que nos va a ayudar a evitar el colapso alveolar. Por otro lado, la reserva inspiratoria es el extra de gas que podemos meter a los pulmones en una inspiración forzada, y si nosotros hacemos la suma de la inspiración máxima o de la reserva inspiratoria, del volumen circulante y de la reserva expiratoria, tenemos lo que conocemos como volumen pulmonar total, ¿sí? Bueno, aparte de eso, pues tenemos las capacidades. La capacidad vital involucra precisamente a estos tres volúmenes. La capacidad residual funcional, nunca se les olvide, por favor, a la reserva expiratoria más el volumen residual. La capacidad inspiratoria, por el otro lado, es la inspiración máxima más el volumen tidal, y la capacidad pulmonar total. Bueno, para que el aire y todos los fluidos pasen de un lado al otro, debe existir un gradiente de presiones, y esto se va a dar entre la vía aérea superior y el alveolo para permitir que de donde hay más presión pase el gas a donde hay menos presión. Y aquí es donde empiezan las propiedades de la mecánica pulmonar o de los tejidos pulmonares. Y la primera de la que vamos a hablar es de la complianza o elasticidad. Y esta describe la capacidad que tiene el tejido pulmonar y la caja torácica de poder expandirse. Si nosotros hablamos de la ecuación matemática, la complianza o distensibilidad es igual a la delta de volumen, que esta se expresa en mililitros o litros, sobre la delta de presión en centímetros de agua. De tal manera que a mayor distensibilidad va a entrar más volumen de gas por unidad de presión. O sea, entre más presión le pongamos o más fuerte lo empujemos, vamos a generar un mayor volumen, y esto va a depender de que tengamos una buena distensibilidad. Si la distensibilidad no es buena, pues entonces esta ecuación no se puede dar. En el recién nacido normal, la distensibilidad es de 0.003 a 0.05 centímetros por litros de agua, pero fíjense que disminuye dramáticamente en los casos de SDR o membrana hialina. Y tenemos varios tipos de distensibilidad, y una es la distensibilidad o complianza estática, y esto representa el cambio de volumen que se está haciendo por el cambio de presión a lo largo del sistema, pero esto es cuando ya el gas entró, es hasta donde se pudo distender el alveolo y ya no le entró más. Entonces, hasta ese momento hablamos de complianza estática. En cambio, cuando va entrando el gas y vamos, y cuando va entrando el gas, va a haber en cada momento de la entrada del gas una complianza dinámica que se va a ir expresando de acuerdo a cómo se van comportando el volumen de gas en relación a la presión con la que lo estamos inyectando a la vía aérea. Y la otra propiedad es la resistencia, porque si bien la distensibilidad permite que los alvéolos se abran, la resistencia es la fuerza que se opone a que pase el aire. Y va a haber varios factores que van a estar involucrados en la generación de esa resistencia. Y los principales son estos tres que les pongo aquí: el flujo o las características del flujo, la longitud del tubo por el que tiene que pasar el aire y el diámetro del tubo por el que va a pasar el aire. La expresión matemática de la resistencia es la delta de presión sobre la delta de flujo. Y aquí tienen los valores normales. Para el recién nacido normal, tenemos de 25 a 50 centímetros de agua por litro por segundo, pero el paciente que esté intubado por lo menos se duplican o incrementa hasta 4 veces ese valor. Y el siguiente concepto que tenemos nosotros que tratar de entender y aprender es la constante de tiempo, porque si bien el alvéolo se va a distender, pues va a haber, como les había platicado, un cambio en esa distensión a lo largo del tiempo que va a depender de cómo va entrando el volumen y la presión con la que va entrando. De tal manera que la constante de tiempo es el tiempo que se necesita para que la presión a nivel de los alvéolos alcance por lo menos el 63% de la presión que había en la vía aérea superior, o sea, de la presión con la que entró.
La expresión matemática de esto es constante de tiempo igual a complianza por resistencia. Y aquí es importante hacer la acotación de que entre más tiempo estemos inyectando el aire, pues entonces más equilibrio se va a alcanzar. Entonces, si nosotros tenemos una constante de tiempo, solo vamos a alcanzar a llenar al 63% los alvéolos, o el 63% de los alvéolos van a igualar la presión que había entre la vía aérea superior y la que se alcanza a nivel alveolar. Si nosotros en lugar de dar una constante de tiempo ponemos dos constantes de tiempo, entonces vamos a alcanzar un 86% de equilibrio entre la presión de la vía aérea superior y la presión alveolar. Si damos tres constantes de tiempo, se alcanza hasta el 95% de equilibrio. Si damos 4, el 98%, y a partir de 5 constantes de tiempo, ya la línea se aplana. Por más que incrementemos el tiempo de entrada de gas, ya no vamos a obtener mayor porcentaje de equilibrio. Por eso es que nos quedamos máximo en 5 constantes de tiempo. Para que nosotros logremos un intercambio gaseoso adecuado, se pide por lo menos que estemos en 3 constantes de tiempo, porque esto le va a dar al pulmón la capacidad de equilibrar sus presiones hasta el 95%. Y fíjense que la constante de tiempo, la utilidad que tiene es que nos va a servir para que nosotros podamos determinar cuál es el tiempo inspiratorio que necesita el bebé para llenar al 95% sus alvéolos, y también el tiempo expiratorio. Ya les había comentado que la ecuación de esto es la complianza por la resistencia. Y venimos con la parte del intercambio gaseoso. Nosotros sabemos que el CO2 lo producimos a nivel alveolar, y entonces el CO2 va a viajar de la sangre hacia el alveolo, y la eliminación va a depender, pues, entonces, de cuánto se produce y de cuánto podemos nosotros sacar con la respiración. De tal manera que el concepto que involucra la salida del CO2 es el que se conoce como ventilación alveolar. La ventilación alveolar la vamos a definir como el volumen tidal o el volumen circulatorio, lo que entró y salió de gas, por el espacio muerto, que es aquella parte de la conducción de las vías aéreas donde no se realiza intercambio gaseoso, por la frecuencia respiratoria. De tal manera que si nosotros queremos tener una muy buena eliminación de CO2, tenemos que tener un volumen pulmonar óptimo y además tener una frecuencia respiratoria óptima. Si tenemos un volumen tidal normal y una frecuencia respiratoria normal, vamos a tener buena salida de CO2. Si tenemos un volumen tidal bajo, aunque tengamos buena frecuencia respiratoria, probablemente no se puede eliminar bien el CO2 y viceversa. Si tenemos un buen volumen tidal, pero tenemos una mala frecuencia respiratoria, pues entonces tampoco vamos a tener una buena eliminación de CO2. Y la oxigenación, que es el otro componente del intercambio gaseoso, depende del concepto que conocemos como presión media de las vías aéreas. Y lo pongo MAP pues para que nos acordemos, ¿no? Como mnemotecnia. Y esta representa el promedio de presión a los cuales los pulmones están expuestos durante un ciclo respiratorio. Y esta es una de las fórmulas que se van a encontrar de la presión media de las vías aéreas. Esta es fácil de aprender porque nosotros decimos pi por T, esto sería PT, más P por T, PT, PT más PT, entre TITE. Muy pediátrico, ¿no? Y entonces, si se la aprenden, cuando ustedes no tengan manera de calcularlo por el ventilador, pues rápidamente sacan su calculadora y pueden ustedes hacer el cálculo de la presión media de las vías aéreas. La buena noticia es que todos los ventiladores ya pues nos las dan en automático y no tenemos nosotros que estar haciéndola. Ahora recuerden que como involucra los tiempos y las presiones, pues esta presión media de las vías aéreas cambia con cada ciclo respiratorio. Por eso es que cuando estamos viendo el ventilador, ustedes ven que este numerito va y viene, va y viene, va y viene, porque está cambiando en cada momento, en cada ciclo respiratorio. Y bueno, es necesario que nosotros entendamos cómo se conjugan los factores de la ventilación para generarla. Fíjense, la presión media de las vías aéreas depende de la presión con la que estamos inyectando el gas, pero también depende del nivel de PEP que le ponemos a nuestro ciclo respiratorio y del tiempo que mantenemos esa presión dentro de los alvéolos. De tal manera que si nosotros modificamos cualquiera de estos factores, el PEP, la PIP o el tiempo inspiratorio,
seguramente que vamos a tener un cambio significativo en la presión media de las vías aéreas. Y si esta habla de oxigenación, incrementa la presión media de las vías aéreas, entonces vamos a incrementar la oxigenación. Si nosotros disminuimos la presión media de las vías aéreas, vamos a disminuir la oxigenación. Por eso es que hay que tener cuidado cuando nosotros estamos manejando el ventilador, porque de repente queremos modificar un parámetro y no nos acordamos que el otro también tiene efecto sobre la presión media. Por lo tanto, cuando nosotros queremos incrementar la presión media, pues tenemos que incrementar la presión inspiratoria pico, podemos también incrementar el PEP, podemos hacer ajustes en la relación inspiración-expiración, porque entre más tiempo permanezca el gas en el pulmón, pues más va a incrementarse la presión media de las vías aéreas, y el flujo inspiratorio en el ventilador también puede modificar esa presión. Ahora, ¿para qué sirve la presión inspiratoria pico? Pues como les decía, este es uno de los componentes de la presión media de la vía aérea. Entonces, si yo incremento la presión, voy a incrementar el gradiente de presiones. Y esto quiere decir que estoy inyectando el gas con más fuerza a la vía aérea, voy a generar más presión. Y puede afectar la ventilación alveolar, sí, porque entre más presión utilice, pues más volumen voy a meter. Entonces, al meter ese volumen, pues entonces voy a favorecer que haya mayor volumen tidal. Y ya les había platicado en el concepto de ventilación alveolar que si hay mayor volumen tidal, pues entonces voy a lograr sacar más CO2. Y entonces también al incrementar la presión media de la vía aérea, lo que voy a hacer es modificar la oxigenación. Ahora, pensemos al revés. Si yo le bajo la presión, voy a afectar el volumen tidal. Y al afectar el volumen tidal, voy a disminuir la eliminación de CO2, pero también puede ser que disminuya la presión media de la vía aérea y con esto disminuya la oxigenación. Por lo tanto, cuando yo manipulo la presión inspiratoria pico, tengo que tener en cuenta que puede afectar tanto la eliminación de CO2 como la oxigenación del paciente. Hay que tener cuidado porque entre más presión inspiratoria pico utilizo, pues incremento el riesgo de que se me vaya a romper el pulmón, ¿no? El barotrauma. Y esto a largo plazo pues va a generar que haya cicatrices y que entonces haya más riesgo de displasia broncopulmonar. Ahora, con la presión expiratoria o al final de la expiración hay que tener muy en consideración este concepto. Si nosotros no ponemos un PEP adecuado, no vamos a generar una adecuada capacidad residual funcional. Y ya les platiqué desde la primerita parte de esta sesión que el PEP junto con la capacidad residual funcional deben ser los amores de los neonatólogos. Entonces, no se olviden nunca de generar un buen PEP, ya sea con el CPAP o ya sea con alguna estrategia ventilatoria, porque lo que hace es prevenir que los alvéolos se les peguen. Si el alvéolo está abierto, va a producir surfactante, va a sacar CO2 y va a meter oxígeno. Pero si el alvéolo está cerrado, ninguno de estos factores se va a presentar. Y otra cosa importante es que los alvéolos cerrados tampoco producen óxido nítrico endógeno. Y si no hay óxido nítrico endógeno, no va a bajar la presión pulmonar. Entonces, el PEP es bien importante por eso, porque va a prevenir el colapso alveolar, mantiene el volumen pulmonar al final de la expiración, porque va a mantener la capacidad residual funcional, va a mejorar la relación ventilación-perfusión, porque también ayuda a que se mejore la presión media de las vías aéreas, afecta el gradiente de presión, pues entre más lo subo y menos subo el PIB, vamos a tener menos gradiente de presión. Entre más y mantengo el PEP, entonces el gradiente de presión se va haciendo más grande y yo puedo inyectar más aire a la vía aérea. Pero con presiones al final de la expiración mayores de 6 hay que tener cuidado, porque esto puede tener un efecto contraproducente como disminuir la complianza, aumentar el gasto cardíaco y aumentar las resistencias vasculares pulmonares. De tal manera que fíjense lo que sucede. Si yo incremento mucho, aquí hablemos a lo mejor de 7, 8 centímetros de agua de PEP, lo que hago es disminuir el volumen tidal. Y si hay poco volumen, pues entonces la eliminación de CO2 va a disminuir y cuando yo mida en gases sanguíneos esto, pues me va a salir la PCO2 alta. Además, como estoy disminuyendo el volumen tidal, entonces no va a entrar suficiente oxígeno, va a haber hipoventilación alveolar y al final también voy a tener una PaO2 alta. Por eso es muy importante que estemos monitorizando el nivel de PEP que estamos utilizando y esto en el ventilador pues ya nos lo da, 1 medido, 2 en las gráficas y 3 herramienta es la radiografía de tórax. Tengan en cuenta esto, que si utilizamos PEPs muy altos podemos disminuir el gasto cardíaco
entonces va a haber menos transporte de oxígeno, pues porque va a salir menos sangre del corazón, y pues al haber poco oxígeno aumentan las resistencias vasculares pulmonares y nosotros solititos estamos haciendo hipertensión arterial pulmonar. La frecuencia del ventilador y la frecuencia respiratoria también es muy importante, porque si se acuerdan cuando vimos el concepto de ventilación alveolar, les dije que dependía de dos factores, un buen volumen y una buena frecuencia. Si nosotros tenemos una frecuencia respiratoria alta, favorecemos la eliminación de CO2 y si lo medimos en la gasometría, pues vamos a tener CO2 bajo o va a bajar el CO2. Pero si lo hacemos al revés, por ejemplo, si tenemos unas frecuencias respiratorias muy bajitas, pues estas flechitas se invierten. Vamos ahora a retener CO2 y entonces va a incrementar al medirlo en la gasometría. La frecuencia altera básicamente el CO2. Aquí hay poco efecto sobre la presión media de la y la relación inspiración-expiración, les digo, esto depende mucho de esto depende mucho de las constantes de tiempo y vemos que una de las cuestiones más interesantes en esa gráfica que yo les puse de la relación que había de los factores de la presión media, pues es que el efecto de la inspiración afecta más la presión media de la vía aérea entre más tiempo yo mantengo el gas en la vía respiratoria. En algunos momentos se pensó que si yo hacía inspiraciones muy prolongadas, entonces iba a oxigenar más los pulmones, pero esto no es cierto. Ya se sabe que entre más larga es la inspiración, menos favorezco la expiración, se va a atrapar más gas y entonces al atrapar gas es gas viejo, que ya no tiene una buena cantidad de oxígeno y no mejora la oxigenación. Puede ser que si yo utilizo relaciones inspiración-expiración un poquito altas, favorezca la oxigenación y entonces pueda disminuir la FiO2 y el PEP, pero tengan cuidado porque les digo, si se prolonga mucho la inspiración, al final voy a tener atrapamiento de gas. En general no afecta el volumen, sino el tiempo que ese volumen se mantiene dentro de la vía aérea y también hay que tener en cuenta que los tiempos inspiratorios prolongados pues aumentan el riesgo de fuga aérea. Y aquí está lo que les platiqué hace ratito. De 3 a 5 constantes de tiempo, pues permiten una inspiración completa y esto va a favorecer pues que haya una adecuada oxigenación. Más de 5 no les ayudan a mejorar el intercambio gaseoso e incluso pueden hacerse peligrosos por el riesgo de barotrauma. Por ejemplo, un tiempo inspiratorio mayor de 1 hace que la expiración se activa y esto incrementa el riesgo de fuga aérea. Y los tiempos inspiratorios cortos, o sea, tiempos inspiratorios de punto 25, punto 28, facilitan que el paciente haga sincronía propia con el ventilador. Sin embargo, los tiempos inspiratorios muy cortitos no permiten que el gas esté el tiempo suficiente en la vía aérea como para mejorar la oxigenación e incluso pueden entorpecerla. En los pacientes sanos se recomienda que tengamos máximo un tiempo inspiratorio de 0.45. Y en algunos artículos ustedes van a leer que prolongar los tiempos de punto 4 a punto 8 pudiera estar relacionado con mejoría en la oxigenación, pero ya les platiqué que esto al final hace atrapamiento de gas y pues mejora temporalmente la oxigenación, pero después van a tener retención de CO2 y mayor riesgo de barotrauma. Bueno, y de igual manera, como la frecuencia respiratoria afecta solo el CO2, la FiO2, el manejar la FiO2, pues lo que altera es la presión alveolar de oxígeno y esta va a mejorar la oxigenación de manera directa. No tiene efecto sobre el CO2, ¿sí? Se recomienda que cuando nosotros estamos iniciando la ventilación utilicemos una FiO2 alrededor del 60 al 70% para tratar de disminuir el riesgo de que produzca el bebé radicales libres. Acuérdense que entre más chiquito tiene menos enzimas que pueden ayudarle a deshacerse de los componentes tóxicos del oxígeno y más daño va a haber por la generación de radicales libres. Por eso no se recomienda que utilicemos de inicio FiO2 del 100%. Sin embargo, si ustedes conectan a un paciente al ventilador, le ponen 60% de FiO2 y no consiguen que la saturación esté entre 90 y 95, están obligados a subir la FiO2 hasta que se consiga la saturación adecuada. Ahora, cuando ya estamos en la fase de retiro, es mandatorio que lo primero que vamos a tratar de disminuir en el ventilador es la FiO2. Tratemos de llegar a 60%,
Después hacemos disminuciones de P y P, llegamos a 40% y volvemos a disminuir P y P. Y eso es todo. Muy bien. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Lo pueden poner en el chat o en la parte donde pueden levantar la mano. Ahí pueden preguntar también. Preguntan que no les quedó muy claro lo de la constante de tiempo. Sí. Ahorita lo volvemos a poner en la presentación. Esta parte. Aquí estamos en un dilema, porque sí, este es un concepto un poco difícil de captar y más desde vía remota. En términos generales, esto lo entiendo como el tiempo que tarda el pulmón en llenarse. Si nosotros damos un tiempo cortito, va a entrar poca presión a ese pulmón y entonces va a haber poco intercambio de gas. ¿Sí? Vamos a tener todavía retención de CO2 y poca oxigenación. Entre más tiempo doy yo para que los gases entren, entonces vamos a tener más gas dentro del pulmón y entonces vamos a mejorar sobre todo la oxigenación. Entonces, tómenlo como el tiempo necesario para que el pulmón se llene de gas y si nosotros damos más tiempo, vamos a permitir que se llene más y entonces vamos a tener mejor intercambio gaseoso. Esta constante de tiempo es lo mismo para la expiración. Si yo dejo una expiración muy cortita, entonces no le permito al gas salir. Y entonces, si no sale el gas, se va a retener CO2. Entonces, por eso es que necesitamos tener una constante de tiempo que nos permita que entre la suficiente cantidad de gas a la vía aérea, pero también una constante de tiempo expiratoria que le permita salir y no haya retención. Preguntan. Entonces, en un paciente con displasia moderada a severa, debemos de usar un tiempo inspiratorio alto como 0.6 a 0.8, según artículos que lo comentan. Y la parte de la constante de tipo ya les quedó más claro. Bueno, estos artículos que hablan de que utilicemos para la displasia broncopulmonar tiempos inspiratorios largos son artículos un poco ya viejitos. La mayor ventaja del tiempo inspiratorio prolongado es favorecer la oxigenación, pero como yo les decía por acá, no vamos a tener suficiente tiempo para expirar. Lo máximo que recomendamos en la actualidad para manejo de displasia es 0.4. Esto te da tiempo suficiente para que llenes bien los pulmones, se haga el intercambio gaseoso y salga el CO2. Si nosotros utilizamos tiempos inspiratorios más largos, lo que vamos a hacer es que la expiración queda muy cortita, entonces no permite que salga el gas del pulmón, ese gas se va haciendo viejo y el gas viejo lo que hace es retener CO2. Entonces ya no vamos a tener a lo largo de utilizar los tiempos pues ninguna mejoría en la oxigenación y sí podemos tener acidosis respiratoria. Ahora, recuerden que la relación ideal debe ser la que nosotros utilizamos en la vida diaria y eso es que si dividimos un ciclo respiratorio, deberíamos utilizar solo 1/3 del ciclo respiratorio para inspirar y 2/3 para hacer que se salga el gas y no se acumule. Entonces, si ustedes utilizan tiempos inspiratorios muy prolongados, están haciendo la expiración cortita. Ya no va a ser de 2/3, a lo mejor es también de 1/3. Y eso lo que favorece es la retención de CO2. Muy bien. Dice que, o sea, lo fisiológico, una relación entre 1 a 2. Sí, esa es la que debes de mantener. Justo eso es lo ideal. Sí. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si quieren, también ponen aquí su pregunta o les podemos activar su micrófono o video si desean hacer la pregunta de forma más directa.
Parece que ya no hay más preguntas. De todas formas, esta clase quedó grabada. Si alguien llegara a tener alguna pregunta y en el chat nos lo puede preguntar posteriormente, o en la siguiente clase también lo pueden hacer si les llega a surgir alguna pregunta. Ya preguntaron algo. Dice, en cuanto a las complianzas, la utilidad clínica de diferenciarlas. Pregunta Claudia García. Ahorita te activamos, Claudia García. Ok. Bueno, la compliance, diferenciarlas clínicamente no te sirve de mucho porque la complianza dinámica, te digo, va cambiando en cada segundo del ciclo respiratorio. Entonces no vas a tener como mucha ventaja de saber en el segundo anterior cómo estaba y en el segundo posterior cómo está. La que más nos sirve es la complianza estática porque es al máximo que llegamos de distensión pulmonar. Pero finalmente eso es una medida que afortunadamente también ahorita si tú la quisieras saber nos la da el ventilador, ya no la tenemos que calcular. Muy bien, Claudia. No sé si te quedó más claro. ¿Sí? No te escuchamos. Si quieres, activa tu micrófono. ¿Ya? Ahí ya te escuchamos. A ver, no, ya sé. He leído sobre, pues, las dos, pero no, justo no me quedaba claro si a nosotros clínicamente cuando teníamos así como un paciente nos servía de algo, pues, realmente relevante saber la complianza. O sea, Los cambios, ¿no? Eso. No, esto, haz de cuenta que vas inflando un globo, ¿no? Entonces, conforme tú le vas soplando al globo y el globo va cambiando de tamaño, esa es precisamente lo que se conoce como complianza dinámica. El cambio que va teniendo el globo segundo a segundo conforme se va inflando. Y cuando ya llegas al máximo del globo antes de que se rompa, esa es la complianza estática, el máximo de llenado que alcanzaste. Pero no hablaríamos del llenado, sino el máximo que se estiró el globo para recibir el volumen de gas, ¿no? Esa es la complianza estática. Antes, cuando no los ventiladores daban este valor, nosotros, bueno, yo creo que hace como 20 años o más, porque a mí ya no me tocó calcularla, teníamos que calcularla para poder calcular constantes de tiempo y saber cómo se podía inflar al máximo el pulmón. Ahora, afortunadamente, todas estas mediciones las del ventilador y nosotros nada más nos manejamos con las presiones. Okay. Ya, eso era todo. Okay. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Y les vamos a enviar 3 documentos en donde vienen varios de estos conceptos que ya comentó la doctora Lupita, y para que los puedan repasar. Y de todas formas, si llegaran a tener dudas cuando estén revisando esos textos, nos lo pueden hacer saber por el chat o por la siguiente clase en la que nos comuniquemos. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense. Gracias, les Dylan. enviamos toda la presentación y los documentos. Gracias. Muchas gracias.